Escuchen atentamente los susurros del terror en la hora de lo macabro. Una experiencia auditiva que desafiará sus sentidos y perturbará su mente. La lengua del diablo. Primera parte. Una noche serena a principios de mayo, alrededor de las 11, estaba en el jardín contemplando el azul profundo del cielo, cuando de repente se escuchó una voz en la puerta. Telegrama. Al abrirlo encontré lo siguiente: Cuesta Cudán, 301, Caneco. Me extrañó mucho. ¿Qué significaba eso de 301? Caneco era el nombre de un amigo mío, el más peculiar de todos. El tipo era poeta, y tal vez por eso también misterioso. Comencé a pensar en el extraño telegrama que tenía en la mano. Lo habían emitido a las 10:45 en Otsuka. Aunque no entendí nada, decidí ir a la cuesta de Cudán, así que me vestí y me puse en marcha. Desde mi casa hasta la estación había bastante distancia. Durante el camino pensé mucho en Caneco. Lo había conocido en otoño, hacía un par de años, en una fiesta en la que solo había invitada gente excéntrica. Él cumpliría 27 este año, por lo que en aquel entonces era un joven poeta de 25. Sin embargo, iba vestido como un anciano, y en su rostro, de un tono curiosamente rojizo, se marcaban con claridad varias arrugas. Tenía los ojos grandes, brillantes y negros, mientras que su nariz era larga y ancha. La extraña forma de sus labios me llamó la atención. Los anfitriones de la fiesta eran gente inusual, y por esa misma razón los invitados eran también bichos raros. Si alguien normal los hubiera visto, seguramente le habrían parecido una horda de demonios. Pero entre tantas singularidades, fueron los labios del joven poeta los que llamaron enormemente mi atención. Estaba sentado justo frente a mí, por lo que pude observarlo hasta hartarme. Tenía los labios realmente gruesos, como dos tuberías de cobre con cardenillo, y temblaban sin cesar. Cuando comía era aún más espectacular. El verdigris de sus labios resaltaba el color rojo de su lengua al abrir la boca para tragar la comida a toda velocidad. Yo, que nunca había visto a alguien con los labios tan gruesos, me quedé perplejo viendo cómo comía. De repente sus ojos se posaron sobre mí. Se levantó y me gritó: «Hey, ¿por qué me miras de un modo tan descarado?» «Tenés razón, lo siento», le dije saliendo del trance, y entonces volvió a sentarse. «Me alegra que lo entiendas. No es agradable ser el blanco de miradas indiscretas». Dio un trago a la jarra de cerveza, sin dejar de mirarme con sus ojos brillantes. «Tenés toda la razón. Lo que pasa es que tu apariencia me parece interesante». «Sigue sin ser agradable. ¿Qué te importa a vos mi apariencia?» Parecía molesto. «No te enfades. Bebamos algo para reconciliarnos». Así fue como Eikichi Kaneko y yo nos conocimos. Cuanto más me relacionaba con él, más extraño me parecía. Poseía una considerable fortuna y vivía solo, pues no tenía padres ni hermanos. Se había matriculado en distintas universidades, pero ninguna fue de su completo agrado. Nadie conocía la razón exacta por la que se había decidido por la poesía, ya que le disgustaba hablar de esa parte de su vida. Llevaba una existencia discreta y le desagradaba sobremanera recibir visitas en su hogar. Por ello, todo lo que hacía era un absoluto misterio. Se pasaba el tiempo recorriendo las calles, siempre en bares y tabernas. Hacía 2 o 3 meses que no lo veíamos. Nadie sabía nada de él ni por dónde andaba. Y aunque yo había logrado intimar con él y me había ganado su confianza, lo único que sabía de Kaneko es que era un personaje misterioso y excéntrico. Mientras recordaba todo aquello, llegué a la cima de la cuesta de Cudán. A mis pies, bajo el velo nocturno, se extendía la ciudad. Los farolillos de Shimbocho brillaban en la oscuridad como diamantes incrustados en el mineral. Inspeccioné la cuesta de arriba abajo. Pensaba que Kaneko me estaría esperando allí, pero no conseguía divisar su silueta. Busqué cerca de la estatua de bronce de Omura, pero no encontré a nadie. Estuve media hora en la cuesta de Cudán, y después decidí ir a su casa, que se hallaba cerca de Tomikasa. Cuando llegué a su domicilio, una vivienda pequeña pero bonita,
Encontré allí a la policía. Sorprendido les pregunté qué ocurría y me dijeron que Kaneko se había suicidado. Entré en la casa de inmediato y vi su cuerpo rodeado de 2 o 3 amigos y algunos agentes de policía. Se había matado clavándose en el corazón unas varillas que se usan para remover el carbón. Por sus heridas, parecía haberlo intentado 2 o 3 veces. Estaba muy pálido, pero su rostro reflejaba tanta paz que parecía dormido. Según dijo el forense, el fatal desenlace había sido resultado de la confusión mental producto de la ebriedad. El cadáver apestaba a alcohol. Se creía que había muerto hacía poco, pues un transeúnte escuchó un gemido de agonía y avisó a las autoridades de inmediato. No dejó ninguna carta donde expresara sus últimas voluntades, por lo que el telegrama me pareció todavía más extraño. Según la hora en la que estimaban que había muerto, todo había sucedido justo después de enviar la nota. Volví pensativo a la cuesta de Kudan. ¿Qué significaba ese número 301? ¿Qué tenía que ver con la cuesta? Miré a mi alrededor, pero no encontré nada. De pronto caí en la cuenta. En el perímetro de la cuesta de Kudan, solo había una cosa con números superiores a 300. Las tapas de piedra que cubrían el canal, que corría a ambos lados de la pendiente. Empecé a examinar el lado derecho desde arriba, y bajé mientras contaba los números. Revisé bien la tapa 301, pero no encontré nada extraño. Así que empecé a contar desde abajo. Volví a subir corriendo y revisé bien la tapa 301. Se veía algo negro. Al sacarlo, descubrí que se trataba de un sobre de papel encerado negro. «Esto es», me dije y volví volando a casa. En el interior había un documento de portada negra. Cuando lo leí, descubrí al verdadero Eikichi Kaneko por primera vez. Era un ser verdaderamente espeluznante. No era un humano, sino un demonio. Mis queridos lectores, incluso ahora, al revelarles el contenido de aquel documento, sigo sintiendo un profundo horror. A continuación, les presento el texto íntegro. Estimado amigo, he decidido morir. He afilado la varilla de hierro del brasero para clavármela en el corazón. Cuando leas esto, mi vida ya habrá terminado. En esta carta descubrirás que el poeta que elegiste como amigo era un malhechor excepcionalmente horrible, y sentirás vergüenza e ira por haberme entregado tu confianza. Sin embargo, si te es posible, compadécete de mí, pues soy digno de lástima. Te contaré ahora mi oscuro pasado sin esconder nada. No soy oriundo de Tokio. Nací y crecí en un pueblo en las montañas de Hida. Mi familia se había dedicado durante varias generaciones al comercio de madera, y nuestro negocio era de los más prósperos de la región. Mi padre era una persona respetable, pero tenía un amante, una geisha de Nagoya, con quien engendró un hijo. Ese hijo fui yo. Cuando nací, su esposa, es decir, mi madrastra, ya tenía otro hijo. Sé que resulta inmoral, pero mi padre obligó a convivir a su esposa y su amante. Así que sus hijos también crecimos juntos. Cuando cumplí 12 años, mi madrastra ya tenía 4 hijos. Y en abril de ese mismo año, nació otro más. Ese hermano mío se convirtió en el centro de todos los rumores del pueblo, ya que había nacido con algunas características extrañas y tenía una mancha dorada en forma de luna creciente en la planta del pie derecho. Un día, un adivino que vio al niño nos dijo: Este niño tendrá una muerte horrible. Ahora que lo pienso, esa predicción resultó ser terriblemente cierta. En mi corazón infantil, aquella luna creciente también provocaba una sensación extraña. Además, aquel año había sido difícil para mí, pues mi padre había muerto en octubre de forma repentina. En su testamento nos otorgaba a mí y a mi madre 10.000 yenes y declaraba disuelta la relación familiar. El primogénito, que tenía 3 años más que yo, heredó la casa. Mi padre era una persona amable, que siempre se había preocupado por mi bienestar y el de mi madre, pero la relación con mi madrastra era insoportablemente fría y distante. Era obvio que, de haber podido, habría maltratado a mi madre. Por eso, en cuanto terminó el funeral, nos vinimos a Tokio,
Jamás regresamos al pueblo, ni volvimos a saber nada más de mi familia. Hemos vivido siempre de los intereses que nos reportaban esos 10.000 yenes en el banco, pues mi madre era una mujer inteligente y modesta, que nunca mostró ninguno de los vicios por los que son conocidas las geishas. Ella murió cuando yo tenía 18 años. Desde entonces he vivido solo, buscándome la vida con la poesía. Esta es a grandes rasgos mi historia, y bajo su sombra me ha perseguido siempre una vida horrorosa, que te contaré a continuación. Concluimos otro capítulo oscuro en la hora de lo macabro. Pero recuerden, en la oscuridad siempre habrá más historias por descubrir.